pasado 26 de septiembre se cumplieron 5 años de la firma de la primera versión del acuerdo de paz entre la antigua guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. En la implementación vamos quedados en varios temas. Vamos quedados en la reforma rural integral, en la participación política, en la solución al problema de las drogas ilícitas, en la reparación a las víctimas. Hay también una gran preocupación por parte de sectores sociales y políticos, de ONGs y de organizaciones defensoras de derechos humanos por la violencia contra excombatientes desmovilizados. Casi 300 excombatientes han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz hace 5 años. Ariel Ávila señaló recientemente en una columna que escribió para el diario El País de España que de los 218 municipios del posconflicto, 140 han caído en una nueva ola de violencia. Por mencionar solo 2 ejemplos, en el Pacífico colombiano y en la frontera colombo-venezolana. Recientemente El Espectador sacó una nota sobre el informe que entregó la Contraloría acerca de la implementación del acuerdo. Y en este informe se señala que al ritmo actual, el acuerdo de paz se implementaría en su totalidad hasta 2047, es decir, en 26 años. La ONU también realizó un balance trimestral del periodo comprendido entre el 26 de junio y el 24 de septiembre de 2021, en el que señala que la violencia contra excombatientes, líderes sociales y defensoras de derechos humanos continúa concentrándose en 25 municipios del país, ubicados principalmente en zonas priorizadas para la implementación del acuerdo. Pero no todo ha sido negativo. Hay avances, hay grandes logros, en especial lo que se ha alcanzado con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición del que hacen parte la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Hoy damos la bienvenida a Karen Arteaga. Karen es la directora en Colombia de Rodeemos el Diálogo, es politóloga, magíster en ciencia política. Extendemos un saludo, Karen, gracias por aceptar esta invitación para que conversemos sobre los 5 años de implementación del acuerdo de paz. Muchísimas gracias, Mariana y Aliepri, por esta invitación a conversar sobre este balance de los 5 años del acuerdo. Pareciera que fue ayer y el tiempo se ha pasado volando y creo que pues es muy pertinente en este momento hacer ese balance de los avances, de las deudas pendientes y los retos, digamos, que vienen por delante para el próximo año, además en un año electoral, ¿no? Así es, Karen. ¿Cuáles consideras tú que han sido los grandes logros que se han dado, por ejemplo, dentro de la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas? Desde el inicio yo rescataría 4 cosas. Sin duda alguna, creo que la primera de ellas es el cumplimiento misional por parte de las entidades del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. De hecho, digamos, desde Rodeemos el Diálogo hemos venido haciendo un seguimiento mensual a estas 3 instituciones. Para hacer un monitoreo y una evaluación, digamos, como una forma de hacer veeduría ciudadana a lo que está sucediendo, y poder traducir esto en una forma en la que la ciudadanía en general pueda saber qué está sucediendo. Yo creo que uno de los grandes logros tiene que ver, uno, digamos, con la Comisión de la Verdad. ¿Sí? Creo que el trabajo que ha hecho ha sido impresionante en buscar, digamos, no solo este propósito del esclarecimiento de la verdad, sino sobre todo en el relacionamiento que ha tenido con las diferentes sectores, organizaciones de víctimas y la inclusión también de los excombatientes y victimarios dentro de estos encuentros que se han hecho. ¿Sí? Creo que a nivel, digamos, territorial es una de las organizaciones del sistema que tiene muchísimo reconocimiento, ¿sí? Por esa labor, digamos, que viene haciendo muy de cuidado, siento yo. ¿Sí? Creo que la comisión ha sido percibida como una institución, yo creo que sui generis, a pesar de ser una institución del Estado, ¿sí? Creo que ha logrado, digamos, cambiar esa percepción del funcionario público, digamos, quizá tradicional y un poco gastado de no tener, digamos, como esta relación cercana.
En ese sentido, creo que hay un gran avance, digamos, en los encuentros nacionales que se han hecho, en los encuentros regionales, en el acompañamiento que se ha hecho al reconocimiento de responsabilidades por parte de las FARC, por ejemplo, ¿sí? Y en el cual, digamos, por el trabajo que nosotros hemos hecho, las víctimas, digamos, sienten un gran acompañamiento en ese sentido. Por otro lado, creo que una de las cosas que también han hecho muy bien y creo que va a ser parte en este momento de la transición, un poco del legado que deja la comisión, es en esta estrategia de movilización social y de trabajar con diferentes aliados de las organizaciones de la sociedad civil. Creo que eso ha sido un gran acierto, ¿sí? Esta visión, digamos, a mediano y a largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta que era una de las instituciones que tenía un tiempo mucho más limitado, ¿sí? Creo que el trabajo, digamos, que hicieron de apropiación, o sea, de que las organizaciones se sintieran parte de la comisión, y pudieran, digamos, apropiarse de ese conocimiento para darle, digamos, como esa visión a largo plazo, por un lado. Creo que el trabajo, en segundo lugar, de la Jurisdicción Especial para la Paz es uno de los grandes avances, además teniendo en cuenta que era uno de los puntos de desencuentro, ¿sí? Si recordamos, digamos, en el tema del plebiscito por la paz, uno de los grandes mitos que se creó alrededor del acuerdo era el tema de la impunidad, ¿sí? Y de cómo iba a funcionar esta justicia transicional. Yo creo que hoy, a 5 años del acuerdo, se ha demostrado que la Jurisdicción Especial para la Paz pues tiene un gran trabajo, que se han dado, digamos, sentencias en un corto periodo, digamos, de tiempo, ¿sí? La apertura, digamos, de los macrocasos los informes, digamos, que se han entregado para hacer acreditaciones de víctimas, pues es una cosa que se ha reconocido a nivel internacional y por las diferentes instituciones que le han hecho, digamos, como monitoreo a esto, como el Instituto Kroc, como la misión del CERAC y del CINEP, como Naciones Unidas. Creo que uno de los temas y por lo cual creo que en la opinión pública pues se ha callado este tema de la impunidad, ha sido por los hechos propios, ¿sí? Creo que la JEP ni siquiera ha tenido que hacer como un proceso pedagógico de defenderse tanto como ocurría, creo que al principio de los meses, digamos, de operación. Creo que en este momento el trabajo, digamos, de la JEP habla por sí sola. Y en último lugar, creo que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, si bien no ha sido tan visible, digamos, el trabajo que se ha hecho, creo que ha sido un trabajo pues muy cuidadoso, humanitario, ¿sí? Que ha dado además resultados muy concretos. Quizá el de la comisión y el de la JEP es un poco como mucho más macro, ¿sí? Pero el trabajo de la unidad creo que ha sido muy diciente, digamos, en dar respuestas quizá mucho más materiales, ¿no? ¿Sí? En el encontrar, digamos, a personas que estaban dadas por desaparecidas y se encontraron vivas, en entregar restos de cuerpos de personas que se encontraron en diferentes fosas comunes, y en hacer un proceso también muy cuidadoso de la entrega y del acompañamiento a las víctimas en ese sentido. Entonces creo que por ese lado pues sí es uno de los grandes logros en este momento. Y si me permites ahí como nombrar otras 3 cosas que me parecen importantes en esa visión positiva, porque pues muchos, digamos, hablan, ¿sí? Sobre pues los retos, obviamente, que quedan por delante, sobre las nuevas olas de violencia, que ya podemos conversar un poquito sobre eso, pero yo sí estoy convencida, cuando me preguntan, digamos, ahorita este mes, si el acuerdo de paz realmente valió la pena, y yo digo, valió la pena
cada segundo, digamos, del proceso de paz. Las vidas que se han salvado y en este momento estar en un lugar distinto al que estábamos hace 10 años de violencia, hace que, digamos, valga la pena por completo todo este proceso que vivimos. En segunda instancia, digamos, un avance creo que muy reciente, un logro que creíamos, yo creo que muchos, haber perdido, y es la decisión de la Corte Constitucional en la que se validaron las circunscripciones transitorias especiales para la paz. Creo que es un logro además de las víctimas, ¿sí? El que este segundo punto de participación política cobre su esencia, que no solo era, digamos, traducir la participación de las FARC en armas por luchar, digamos, por los ideales en medio de la política, sino que también tenía una esencia de la participación ciudadana. Entonces, que las regiones históricamente afectadas por el conflicto armado tengan la posibilidad en este momento de estos escaños y de ser partícipes en un espacio de toma de decisiones, pues es un gran avance. En tercer lugar, creo que otro de los grandes avances, con sus reparos, obviamente, tiene que ver con la reincorporación de las FARC, ¿sí? Creo que fue además una de las grandes apuestas del gobierno Duque, ¿sí? Y uno, digamos, puede tener una visión particular de lo que eso, digamos, ha significado para el acuerdo en su integralidad, pero al menos si uno mira ese punto específico, digamos, el que en este momento se garantice, digamos, el cumplimiento del gobierno en relación con la financiación del funcionamiento del partido político Comunes, pues creo que es un avance. La continuidad de la ejecución de los recursos dirigidos al pago de los beneficios económicos de los firmantes del acuerdo de paz, pues es un avance. Creo que esto, digamos, en alguna medida sí permite una sostenibilidad de que estas personas no vuelvan a la guerra, ¿sí? Creo que ahí, digamos, hay diferentes problemas ahí, pero digamos que si uno lo mira en un panorama macro, que la mayoría de los firmantes del acuerdo se mantengan a pesar de las circunstancias y del contexto tan adverso que estamos viviendo, ¿sí? Y del gran reto, digamos, del asesinato que han vivido, que la mayoría se mantengan, pues creo que es un gran logro, digamos, a celebrar. Quiero, ahora que tú nombraste que bueno, también se han cumplido 5 años desde que ese 2 de octubre se realizó ese referendo por la paz con un resultado negativo. Quiero preguntarte ahora precisamente por cómo ha cambiado, si es que ha cambiado esa polarización que existía hace 5 años alrededor del tema de la paz. Si hemos logrado en este lustro encontrar más cosas en común acerca de la paz, por supuesto, si nos hemos acercado más o si nos hemos dividido más. ¿Tú qué crees? Me parece una pregunta bien compleja y creo que no tendría como una respuesta como de blanco y negro, o sea, de si hay más o menos polarización. Mi impresión un poco en el contexto y ahorita, digamos, en el escenario preelectoral que ya estamos viviendo, mi impresión es que el tema de la paz no está siendo, digamos, materia como de opinión pública de alguna manera, ¿sí? Lo que fue, digamos, en el plebiscito y en las pasadas elecciones, tanto nacionales como regionales, un motivo, digamos, sí, llamémoslo de esa polarización o de versiones, digamos, encontradas sobre el asunto, era un punto neurálgico. En este momento, digamos, lo que yo veo, sí, en diferentes analistas o en las conversaciones que se están dando, es que no está sobre la mesa ese tema, lo cual es preocupante, ¿sí? O sea, ¿cuál es la apuesta que estamos necesitando en este momento tan crítico, ¿sí? A 5 años del acuerdo para no volver a la guerra, ¿sí? O sea, me parece que incluso es un llamado súper importante porque la experiencia internacional muestra, digamos, cómo los primeros años son absolutamente determinantes
para decir, listo, esto va a ser sostenible en el tiempo o definitivamente se va a romper y vamos a regresar a una nueva ola de violencia. En ese sentido, digamos, creo que es importante incluso hacer un llamado en este momento a los candidatos, a los diferentes sectores, a que estos espacios, digamos, que estamos teniendo con ocasión de los 5 años del acuerdo, que se vuelva a hablar sobre el tema, ¿sí? Creo también, digamos, que es interesante este tema de la polarización, porque creo que lo que sí ha cambiado es que antes había una discusión mucho más en la novela nacional, le llamo yo, pero cuando uno va a territorio, creo que lo que sucede, y que creo que era un poco la esencia de lo que se llamó en el acuerdo la paz territorial, es que esto ocurre es precisamente en los territorios. Y eso yo creo que ahí también hay un balance como un poco agridulce. No es una cosa homogénea en el país, dependiendo de las zonas en donde uno vaya, puede encontrar que se lograron hacer acuerdos, ¿sí? Y que esa polarización, digamos, creo que se tradujo en temas de políticas públicas a inclusión, por ejemplo, de temas que estaban pactados en el acuerdo en los planes de desarrollo municipales, lo cual creo que está súper bien, ¿sí? O sea, se tradujo, digamos, del discurso a la práctica de hacer acuerdos, digamos, de convivencia, y en otros simplemente eso no sucedió, ¿sí? Y no sucedió, digamos, por diferentes razones. En unas, digamos, porque son más de presencia, por ejemplo, del ELN, ¿sí? O en otras se reactivó y mutó, digamos, el conflicto y la dinámica de los grupos armados en otras cosas. Entonces, digamos, ahí no se pudo, digamos, como hacer acuerdos. Entonces, nada, yo creo que el gran reto que tenemos por delante es cómo generar, digamos, más allá de ese discurso de polarización, estos acuerdos, ¿sí? Que nos permitan, digamos, encontrar objetivos en común. Hay un cambio también de narrativa, ¿sí? Hay un cambio en el discurso de pasar de concebir o esta concepción de paz territorial a lo que el gobierno Duque comienza a llamar una paz con legalidad, ¿sí? Y la pregunta que te quiero hacer es, claro, hay un cambio en la narrativa, hay un cambio en el discurso, pero en la práctica, ¿qué implicó o qué ha implicado ese cambio de concebir esta paz en los territorios a concebir esta paz con legalidad? Yo creo que ha habido, sin lugar a duda, un cambio en la práctica hondo, profundo y radical, ¿sí? Eso no hay ninguna otra forma de decirlo. Creo que la apuesta, digamos, de simplemente como del lenguaje, o que, digamos, desde el gobierno Duque se planteó que era un cambio de narrativa y que simplemente, digamos, la paz con legalidad era el apoyo, digamos, al acuerdo de paz. Si uno lo mira en la práctica, no, ¿sí? Porque realmente hubo unas apuestas, digamos, como muy particulares. Creo que la bandera, digamos, del consejero Emilio Archila fue una apuesta por el tema de reincorporación, ¿sí? Una visión distinta, además de la reincorporación que se estaba planteando en el acuerdo, porque fue una reincorporación pues más individual, ¿sí? No una reparación colectiva como estaba, digamos, concebida inicialmente. Y eso, digamos, pues tiene unas implicaciones particulares. Y por otro lado, la gran apuesta también fue como el tema de los PDET, ¿sí? De los planes de desarrollo con enfoque territorial, ¿no? Pero eso, digamos, en la práctica no ha tenido los resultados y no ha velado, digamos, por los compromisos o las hojas de rutas que estaban planteadas ahí. Y yo creo que ahí entramos en uno de los puntos neurálgicos, Mariana, que uno, digamos, que aquí viene como la otra cara de la moneda del balance, ¿sí? Y es que el acuerdo de paz tenía una apuesta no solo de desmovilización de un grupo armado en particular, sino un camino para solucionar las causas estructurales del conflicto, ¿sí?
Y por eso el punto de reforma rural integral, el de participación política y el punto de solución al problema de las drogas ilícitas era tan fundamental. Si nos centramos, digamos, solo en el punto de reforma rural integral y cuál ha sido esta apuesta de la paz con legalidad del gobierno Duque, ¿sí? Por ejemplo, sobre los municipios PEDET, que ha sido la gran bandera, de las 16 hojas de ruta que se necesitan para implementar estos planes de desarrollo, apenas se han expedido y se han publicado 6 de ellas. Eso quiere decir que realmente la capacidad institucional nacional, digamos, no se está articulando realmente con lo que se está ejecutando a nivel territorial, ¿sí? Porque estas, digamos, hojas de ruta se convertían en el principal instrumento integrador de todos estos planes a nivel territorial. Esto quiere decir que básicamente lo que se está haciendo de una forma orgánica, no planeada, ¿sí? Y que realmente no permite aterrizar eso en la ejecución como tal. Eso, por ejemplo, sumado a que hay un rezago en los planes de formulación de formalización masiva de la propiedad rural nacional, de zonificación ambiental, ¿sí? Eso, digamos, no ha estado dentro de los planes del tema de paz con legalidad. Otro, digamos, de los asuntos, si nos concentramos en que si esta iba a ser la apuesta de los PEDET, por ejemplo, no se ha entregado ni una sola hectárea de tierra proveniente del Fondo de Tierras, ni una sola. Esto está en el 0%, ¿sí? Entonces, digamos que acá yo creo que es importante hacer el paralelo entre lo que es lo discursivo, digamos, de estamos apoyando y hay toda una estrategia de paz con legalidad, y en la práctica, con los instrumentos, digamos, que nos permite el sistema, monitorear realmente qué está sucediendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno se puede ir directamente al plan marco de implementación, que es como, sí, la hoja de ruta que nos permite hacer ese checklist de verdad en la práctica eso que está sucediendo. Y pues vemos cifras como estas, ¿sí? O sea, no ha ocurrido nada en el Fondo de Tierras. Y por otro lado, un aspecto que a mí me parece fundamental y yo todavía no sé por qué es una cosa que no se habla tanto incluso en este nicho, no sé, académico o activista por la paz o de las organizaciones, y es el tema de los recursos, ¿sí? Yo tengo una gran preocupación porque, sí, mucho, digamos, se habla, digamos, del tema o uno puede mencionar como las temáticas en temas del asesinato a líderes sociales, esto, digamos, que estamos hablando de los PEDETs, sí, del sistema integral, pero cuando uno habla de políticas públicas y de gestión pública, un criterio, digamos, fundamental para evaluar si esto está funcionando y si realmente existe disposición y voluntad política, tiene que ver con la asignación de recursos públicos para que eso se ejecute, ¿sí? Porque sin recursos, pues no, básicamente no podemos hacer nada. Entonces, si uno nuevamente se va al presupuesto general de la nación, de los últimos 3 años del gobierno Duque, lo que ve en la estrategia de paz con legalidad es que ha habido una disminución, bueno, ha habido una asignación deficiente, digamos, del presupuesto para esto, y una disminución año tras año de la asignación presupuestal. Entonces, eso, digamos, preocupante por completo. Karen, quiero que pasemos ahora, digamos, al gran tema de la reconciliación, que también, pues, es lo que está detrás de una firma de la paz y un acuerdo de paz, con un conflicto armado que nos ha dejado tantas heridas, tantos muertos, tantas víctimas y también tantas complicidades con los victimarios. ¿Cómo lograr esa reconciliación? Y esto lo pregunto también a raíz de una reciente columna que escribió Andrei Gómez, cofundador de Rodemos el Diálogo, la escribió para La Silla Vacía,
Allí retomaba algunos de los planteamientos de Lederach sobre esa necesidad, por ejemplo, de pasar de ser enemigos a ser adversarios y de pensar incluso la reconciliación como un viaje hacia el futuro. ¿Cómo lograr esa reconciliación con este contexto? Yo creo que, digamos, un poco lo que está sucediendo de forma un poco orgánica, quizá, en temas de reconciliación, si uno lo entiende como un proceso continuo e inacabado de reconstrucción del tejido social, ¿sí? Y de encuentros, ¿sí? Entre personas que en algún momento fueron ¿sí? Opuestas o víctimas, victimarios y demás. De alguna manera yo creo que se han dado muchísimo esos espacios. Es una de las cosas que a mí, digamos, particularmente me sorprende, porque creo que, digamos, nadie ha trabajado o como con ese propósito en particular por lo difícil, digamos, que es hablar, digamos, de reconciliación o de imponer, digamos, la narrativa como de la reconciliación, pero de alguna manera es una cosa que se ha venido dando a diferentes niveles. Y creo que incluso ahí podría estar la clave de esto que nosotros llamamos el proceso de construcción de paz. O sea, creo que va anclado por completo a ese proceso de reconciliación. Y una de las cosas que últimamente, de hecho, hemos estado reflexionando en red sobre ese significado, porque una de las cosas que hemos promovido, tú sabes, Mariana, son estos espacios de diálogo, espacios de encuentro, y gratamente nos ha sorprendido cosas que ahí han ocurrido, ¿sí? Y que a veces parecen mínimas o en pequeño, pero que tienen un potencial de cambio o de inspirar a personas que están ahí, o de transformar la percepción que tienen actores que estuvieron involucrados desde diferentes lados en el conflicto armado, que uno dice, wow, o sea, por aquí, digamos, puede estar la cosa, también en términos de reconstruir ese tejido de las relaciones interpersonales, porque finalmente, pues, seamos sinceros, esto que nosotros hablamos de forma abstracta, de la construcción de paz, que es como un concepto grandísimo, y habla uno del Estado, de los grupos armados, eso se traduce finalmente en somos seres humanos, ¿sí? Todos somos seres humanos, ¿sí? Que hemos cometido errores, unos seguramente más que otros, con emociones, ¿sí? Con sentimientos y pensamientos sobre unos aspectos en particular, pero que en el encuentro, ¿sí? Tenemos siempre la posibilidad de transformarnos allí. Y yo creo que eso sería una reflexión muy potente que creo que se está dando cada vez más sobre cómo estos procesos, ¿sí?, de reconciliación en grande pueden aportar realmente a este proyecto sostenido y más a largo plazo de vivir en un país sin violencia. ¿Tú cómo ves como estos encuentros, cómo ves como estas intersecciones entre esas rescatadas circunscripciones transitorias especiales y esos reclamos de la ciudadanía en el marco del paro nacional? Creo que tienen todo que ver, de hecho, Mariana, yo en ese momento, digamos, del paro nacional, el análisis que nosotros hacíamos sobre las demandas efectivamente de la mayoría de los jóvenes, y sobre por qué, digamos, ese estallido social en este momento, digamos, en particular, digamos, uno puede ahí establecer como varias razones de lo que sucedió en el marco del paro nacional, que aunque, digamos, haya disminuido en términos de movilización, es una cosa que sigue ahí, ¿no? Viva, y que creo que hay que ponerle, digamos, cuidado. Pero efectivamente
yo lo conectaba muchísimo con el tema del punto 2 de participación política, porque una de las cosas, de los grandes reclamos que se hacían allí tenían que ver con esto, ¿sí? O sea, con el ser escuchados, con el tema, por ejemplo, de regular y de cómo se está manejando el tema de la protesta social y la movilización social, ¿sí? Con el tema de los asesinatos a líderes sociales y a los firmantes del acuerdo de paz, el reclamar, digamos, unas propuestas muy concretas de la ciudadanía. Y estas cosas, si uno se va a mirar los puntos detallados dentro de el punto 2 de participación política, ahí estaban. Eso precisamente era la hoja de ruta del punto 2. Y yo vuelvo y lo menciono y me gusta hacer énfasis en eso, porque aún, digamos, puede estar como en la memoria colectiva esta idea de que este punto 2 era simplemente lo de la traducción de los escaños del partido ahora comunes en el Congreso, y claro que sí, ese era uno de los propósitos, pero ese era uno de los muchos puntos que estaban incluidos en el tema de participación política, ¿sí? Entonces volvemos a cuáles eran estas causas estructurales del conflicto armado, y muchas tienen que ver con esa esencia de la participación ciudadana como tal, del ejercicio de la oposición política, de las radios comunitarias, y por supuesto, digamos, las circunscripciones especiales transitorias para la paz. Cuando las personas, cuando la ciudadanía no encuentra un espacio en los mecanismos de participación formal para expresar sus ideas, proponer propuestas y que efectivamente sean tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisiones, pues vemos, yo creo que esta explosión, digamos, de encontrar otras vías y otros mecanismos como la movilización social para hacer valer esa expresión, digamos, de las necesidades de lo que está sucediendo. Entonces tiene todo que ver. Uno de los llamados que nosotros hacemos en ese momento es lo que hay es que cumplir, digamos, esa hoja de ruta, básicamente, ¿sí? O sea, aquí lo que hay es en términos de participación, ¿sí? Y conectado, digamos, con esto de trabajo que ha hecho Paulo y en general creo que la Fundación Ideas para la Paz en términos de participación ciudadana, ha sido también este llamado de, básicamente, los acuerdos hay que cumplirlos, ¿sí? O sea, lo que estamos viviendo en este momento un poco es, sí, como una confirmación para muchos sectores sociales de cómo la legitimidad del Estado entra en cuestión por el reiterado incumplimiento de los acuerdos pactados con diferentes actores. Karen, y quiero que finalicemos esta conversación pues con esta noticia o con el fallo de la Corte Constitucional en el que amplió el periodo de la Comisión de la Verdad por 7 meses más, es decir, lo amplió hasta el 27 de junio de 2022. ¿Qué mensaje se le envía a la sociedad con este fallo? Yo creo que es sin duda una de las grandes noticias de las últimas 2 semanas y más en esta coyuntura. Celebramos muchísimo la decisión de la Corte Constitucional, además porque creo que en 2 vías. Uno, en reconocer, yo creo que desde el principio muchos habíamos llamado la atención sobre que los 4 años, digamos, que tenía prácticamente la comisión para hacer su trabajo era realmente muy poco el tiempo. Además de estos ya prácticamente 2 años de la coyuntura, digamos, de salud pública por el tema de la pandemia, en el que efectivamente obstaculizó, ¿sí?, y limitó el trabajo que podía estar haciendo la Comisión de la Verdad. Entonces creo que es una gran decisión. Uno, en términos de que se pueda terminar y concluir y perfeccionar, digamos, lo que van a ser los hallazgos del informe final,
y dos, en términos de dar un tiempo además para hacer visibilización y pedagogía, no solo sobre el informe, sino sobre el legado que deja la Comisión de la Verdad, ¿sí? Que creo que además va a ser un momento propicio. Si hubiera salido acá en noviembre, era otro de los llamados que se hacían, pues en términos de elecciones no era el momento también como más adecuado para sacarlo. Entonces la extensión que se vaya, digamos, hasta el próximo año, ya después de elecciones, creo que va a poder, pues va a permitir que la comisión pueda generar una estrategia de movilización y de apropiación con la ciudadanía en general de lo que surgió y de lo que se encontró, digamos, en estos años de investigación. Sin embargo, y ahí terminaría con el último llamado, ahora creo que lo importante es que efectivamente eso se traduzca en asignación de presupuesto para el próximo año. Justo ayer, digamos, en una de las plenarias del Congreso, la representante de la Cámara, Juanita Gobertus, hacía este llamado de que en este momento el presupuesto que se está discutiendo y que se tiene para 2022 tiene asignado 0 pesos para el próximo año a la Comisión de la Verdad, ¿sí? Entonces es importante, digamos, hacer esos ajustes porque, como ya he mencionado, pues sin plata es una forma, digamos, directa y concreta de obstaculizar el trabajo que están haciendo las instituciones del sistema integral. Karen, gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación, por este completo análisis y ejercicio de balance de los 5 años de implementación del Acuerdo de Paz. Muchísimas gracias a ti, Mariana, por el espacio y quizá una cuña final pues para ti y bueno, como para la difusión, digamos, de todos, que en este momento de hecho varios académicos y universidades, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo, de hecho hay como, se hizo digamos como una alianza y una unión para hacer durante estos 2 meses diferentes espacios de diálogo sobre ese balance de los 5 años del Acuerdo de Paz. Entonces creo que es bien importante para volver a colocar sobre la opinión pública este balance, o sea, cuáles han sido los logros, en qué nos falta mejorar y realmente plantear una hoja de ruta y hacer presión, digamos, desde la academia y desde la ciudadanía sobre los retos que aún nos faltan por cumplir y que es importante para no dar vuelta atrás sobre todo lo que se ha logrado en el acuerdo. Entonces, bueno, justo mañana nosotros tenemos el nuestro, que es una alianza con el IEPRI y la Universidad de Winchester de Inglaterra. Entonces, bueno, pues chéverísimo que puedan acompañarnos. Así es, gracias Karen por la cuña, por el recordatorio. Igual todo este material también queda albergado. Nosotros estaremos poniendo, digamos, en la edición de esta entrevista como el link para que las personas que estén viéndola pues puedan acceder pues, a todos los recursos y a todos los análisis que se están realizando sobre el tema. Karen, un saludo.